Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, que Dios me lo bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices, satisfechos de poder estar otra vez acá compartiendo palabra de Dios con cada uno de nuestros oyentes, de nuestros escuchas y de nuestros televidentes también. Es un privilegio para nosotros hoy poder estar con ustedes. Somos el Remanente Adventista CR, para poder ayudar en su edificación, en su crecimiento espiritual. Antes de dar inicio al tema, el tema se llama la Biblia Nueva Versión Internacional. La Biblia Nueva Versión Internacional. Antes de empezar el tema, quiero tener una lectura de la Biblia. Esa lectura la tenemos esta ocasión en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 nos dice así la palabra de Dios. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Cuando nos dice aquí toda escritura es inspirada por Dios, nos está hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y digo esto porque dice toda escritura es inspirada por Dios. Y a veces algunas personas lamentablemente dicen que el Antiguo Testamento ya es la ley, entonces ya no sirve, ya fue desechada. Y lo toman solamente para algunas cosas. Tal vez algunas historias de los reyes, profetas o algunos datos de este tipo. Sin embargo, otras cosas las desechan. Sin embargo, nos dice acá este texto del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, pero escrito por Pablo en este caso, que toda escritura es inspirada por Dios. Empezando desde Génesis y terminando hasta en el Apocalipsis, toda. Y toda escritura es útil para enseñar, toda, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La escritura no excluye ningún capítulo, ningún libro de la Biblia, sino que más bien incluye a todos los libros de la Biblia. Por eso Jesucristo, cuando hablaba, decía: erráis ignorando las escrituras. Cuando Jesucristo dice erráis ignorando las escrituras, ¿de qué está hablando? ¿De cuáles escrituras? En el momento en que Jesús nos habla, nos dice estas palabras, Él está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ese momento ni siquiera existe todavía. Entonces el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito después de la resurrección, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, en el momento que Jesús dice esto, está hablando del Antiguo Testamento y dice que erráis ignorando las escrituras. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios, porque después de que las escrituras eran solamente el Antiguo Testamento, después de la muerte, los apóstoles también escriben y completan las escrituras con los evangelios, con los hechos de los apóstoles, con las cartas de Pablo y las otras cartas que están, incluyendo también el Apocalipsis, que casi no se estudia, que casi no se lee. Con estas palabras, mi hermano y hermana, vamos a elevar una oración al cielo para que Dios sea el que nos pueda dirigir. Si usted puede acompañarme, lo voy a pedir que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más estamos acá, Señor, pudiendo compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada oyente, por cada televidente, por cada persona, Señor, que está siguiéndonos, Señor.
Que podamos, Señor, juntos abrir tu santa y bendita palabra. Examinar, Señor, lo que ella contiene, lo que ella dice, Señor. Lo que tú nos enseñas a través de ella. Y poder, Señor, tomar nuestras propias decisiones. Poder tener nuestras propias opiniones. Y poder ser enseñados por ti directamente. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija a cada persona. Que tu Espíritu Santo también nos pueda bendecir. Y podamos hablar palabras de vida eterna para poder enseñar. Para poder aprender, Señor, cada día más, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos dirijas, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén. La nueva versión internacional. La nueva versión internacional, mi hermano y hermana, es una Biblia que salió hace unos pocos años, un poco tiempo. Esa Biblia es una de las nuevas traducciones. Ahora bien, es importante porque vamos a ver que esta nueva versión internacional no es una Biblia que esté traducida a una versión correcta, sino es una versión que está mal traducida y que tiene datos que son, más bien que no tiene datos que son importantes y que son quitados de las traducciones más antiguas en este caso. Ahora bien, así como hay personas que se levantan de un pronto para otro y dicen, Dios me llamó para ser pastor, y se autonombran pastores. Y cuando usted se da cuenta, hay un pastor más, hay una iglesia más. Porque se levantan muchos pastores que no son llamados por Dios, sin embargo dicen, Dios nos llamó, y levantan su iglesia. También cuando vemos, se levantan más iglesias. Y hay muchos diferentes tipos de iglesias y muchos diferentes de líderes, pastores, ministros que predican cosas diferentes, que creen diferente y que llaman a las personas por lo que ellos creen y enseñan. Entonces son muchos los pastores, son muchas las iglesias, pero así también como hay iglesias y como hay pastores, también así se han escrito, se han traducido, se han revisado y se han hecho versiones diferentes también de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, así como el mundo se inunda de personas que dicen ser llamadas por Dios, hay personas también que se levantan y dicen, o se les ocurre decir, bueno, voy a traducir la Biblia. Y si usted tiene un poco de dinero, si tiene tiempo, si tiene algunos dones, algunas capacidades humanas, entonces usted también puede decir, bueno, quiero también traducir la Biblia y hacer la Biblia, la traducción esta y le pone el nombre que le quiera poner. Entonces a muchos se les ocurre. Por eso usted ve ahora que hay una cantidad de Biblias. Usted va a una casa de la Biblia, a una casa bíblica, o va incluso a una librería, que no es una librería secular en este caso, y se va a encontrar muchos tipos de Biblias. La nueva versión internacional, la que estamos estudiando hoy, la Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, la Reina Valera, la Nata de Columbus, esta y esta otra, y muchas versiones en las cuales usted puede escoger, puede elegir la que le guste más y con esa se queda. Ahora bien, muchas veces elegimos mal, lamentablemente. Elegimos por la portada, elegimos por la tapa, elegimos por las hojas, elegimos por los dibujitos y elegimos por muchas cosas que aparentemente nos atraen, pero no elegimos porque realmente contengan la verdad, porque a veces ni siquiera estamos preparados para poder saber o no saber diferenciar entre lo correcto o lo incorrecto. Por tanto, hoy queremos estudiar un poquito sobre esta Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Voy a leer lo que nos dice sobre esta versión el Wikipedia. La Wikipedia nos dice sobre esta versión. Lo dice Wikipedia, no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Dice la Nueva Versión Internacional, las siglas son NVI, así siempre lo escriben. Si usted ve en su Biblia o ve una referencia que dice NVI, es Nueva Versión Internacional. Dice, la Nueva Versión Internacional es una versión evangélica de la Biblia. Esta versión está traducida directamente de las fuentes hebreo, arameo y griego. La traducción fue elaborada por un grupo de expertos, que representan una docena de países de habla hispana, o sea, en español, que pertenecen a un buen número de denominaciones cristianas evangélicas y que utilizaron la misma exegesis de la versión anglosajona nueva, New International Version, la Nueva Versión Internacional. La publicación está a cargo de la editorial bíblica, o sea, la Ex Sociedad Bíblica de la Internacional en este caso. Eso es lo que nos dice
la Wikipedia con respecto a la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, esta Biblia que salió hace algún tiempo y que muchas personas están utilizando, incluso iglesias están utilizando hoy en día. Ahora, vamos a hacer un breve análisis y dar razones de por qué las iglesias o las personas no deberían de usar esta Biblia, no deberían de apoyar esta Biblia, no deberían de recomendar esta Biblia, la nueva versión internacional. Entonces vamos a dar por lo menos 7 razones, a ver si nos alcanza el tiempo para poder revisar por qué no debemos de usar esta Biblia que se llama la nueva versión internacional. Si usted tiene una nueva versión internacional en su casa, mi hermano y hermana, lo lamento, sería bueno que la cambiara por una versión que sea mejor que esa. Primera, la nueva tradición en las Biblias, la nueva tradición que se ha utilizado para poder traducir las Biblias, nos dice que traduzcamos el texto, o sea, el significado o el mensaje, pero no literalmente la palabra. Y eso ha sido un problema en estas versiones, porque traducen un texto, traducen un mensaje, traducen un párrafo, pero no las palabras que incluyen ese párrafo. Entonces algunas palabras importantes, algunas palabras de gran significado son cambiadas por otras palabras en el contexto y no llegan a decir realmente lo que quieren o lo que deben de decir. Hay palabras que son muy importantes. Recuerden que en la Biblia es tan importante una palabra como es tan importante una coma, un punto y coma, una tilde, y esas cosas son muy importantes en la Biblia. Por eso, entonces, esta Biblia, con otras Biblias también, han dado el hecho de que traducen párrafos completos. Leen el párrafo y lo traducen, pero hay palabras importantes que no son traducidas o que son quitadas. Incluso vamos a ver ahora, en el punto 7, que hay párrafos completos, versículos completos que son quitados o que fueron quitados completamente en esta nueva versión internacional. 2. Estas Biblias también, para poderla traducir, para poder hacer esta nueva versión internacional, fueron consultadas Biblias que también están corruptas, al igual que esta Biblia corrupta. De algo corrupto no puede salir algo bueno, sino que va a salir algo más corrupto todavía. Biblias como la Nueva de Jerusalén, Biblias como la Dios habla hoy y otras Biblias también en inglés también fueron tomadas para poder ayudarse y consultarles para hacer la nueva versión internacional. 3. Sus dueños, los dueños de la editorial esta que hicieron la nueva versión internacional, incluyen individuos como el magnate de los medios de comunicación, el empresario Rupert Murdoch. Este señor Rupert Murdoch sostiene los derechos exclusivos de la impresión de la nueva versión internacional. Es dueño también de la casa Sonderbank y de la editorial Vida. Él fue declarado junto con su esposa un caballero de la Orden de San Gregorio. Recuerde que esta es una Biblia, nos dice la Wikipedia, una Biblia evangélica. Pero nos dice que una de las personas que interfirieron en este magnate Rupert Murdoch es caballero de la Orden de San Gregorio, o sea, una orden católica en este caso. Y es enemigo de evangélicos fundamentalistas. Su firma, la firma que él tiene, imprime también literatura secular, no solamente literatura cristiana, sino literatura secular, y también imprime hasta pornografía. Imagínense que este señor donó $10 millones para la edificación de la catedral romana en Los Ángeles, o sea, tiene inclinaciones católicas. Por tanto, esas inclinaciones católicas que él tiene van a influir también en la traducción de la nueva versión internacional. Este señor Murdoch es dueño de una cantidad de matutinos y además es dueño de Fox Televisión, la cadena de Fox Televisión, que incluye o tiene programas sumamente ofensivos para las personas cristianas o creyentes, como Los Simpson, como Buffy, La Cazavampiros y como Los Expedientes X también. Imagínese usted los que tienen que ver con esta nueva versión internacional. Punto 4. Entre los grandes promotores de esta versión internacional tenemos a Wescott y a Hort. Este señor Wescott es Brock Foss Westcott y el otro señor Feston John Anthony Hort.
Dice que ellos pertenecieron al ocultismo y asistían regularmente a cultos teosóficos de ocultismo. Por tanto, también podemos ver que esta versión internacional, nueva versión internacional, se basa en textos influenciados también por ocultistas de la nueva era. Y eso, al leer la Biblia, al poderla estudiar, uno se puede dar cuenta de estas cosas. Punto 5. La nueva versión internacional cuenta con la participación editorial de Virginia Ramey Mollenkott. Virginia Ramey Mollenkott. Esta señora es declarada lesbiana. Ella misma acepta que es lesbiana. En uno de sus libros titulado Espiritualidad Sensual, ella dice: mi lesbianismo siempre ha sido parte de mí. Por tanto, al traducir la nueva versión internacional, al hacer este trabajo de esta nueva traducción, de esta nueva versión, al hacer este trabajo, hay palabras que son ofensivas para ellos. Palabras como sodomitas, como afeminados, que al final de cuentas se van cambiando por otras palabras para quitar el significado que realmente tienen esas palabras. Punto 6. La nueva versión internacional ataca doctrinas centrales de la Biblia, doctrinas como la deidad de Cristo, doctrinas como la salvación por la fe, doctrinas como la inspiración de las escrituras y demás. Recuerde que toda escritura es inspirada por Dios, pero esta Biblia, al leerla, al estudiarla, podemos ver que ataca estos tipos de doctrinas de la Biblia, doctrinas correctas que tiene la Biblia. Entonces, podemos ver estas razones, por lo menos 6 razones acá, de por qué no es bueno, por qué no deberíamos de usar, de recomendar esta versión o la nueva versión internacional. Pero ahora, para más, vamos como dicen, al grano. Vamos a la Biblia para hacer unas comparaciones, el punto 7 y último punto. Unas comparaciones con la Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional, leyendo versículos de acá con versículos de allá. Entonces, en las comparaciones, por lo menos, queremos ver primeramente la primera cita, Mateo capítulo 5 y versículo 44. Mateo 5, 44, vea lo que nos dice la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 nos dice: pero yo os digo, hablando de Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que le aborrecen, oren por los que los ultrajan y os persiguen. La nueva versión internacional en este versículo quita las palabras, quita la frase: bendecid a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Estas palabras no están escritas, no fueron traducidas, no fueron incluidas en la nueva versión internacional, y podemos ver que esas palabras, cuando dice bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, son la demostración práctica de lo que es amar a nuestros enemigos. El versículo dice: por tanto digo, amad a vuestros enemigos. Ahí se queda la nueva versión internacional. Pero cuando dice bendecid a los que los maldicen, ¿cómo amo yo a mis enemigos? Dice bendigan a los que los maldicen. Eso no está escrito en la nueva versión internacional. Dice hagan bien a los que los aborrecen. Tampoco está escrito en la nueva versión internacional. Entonces vemos que hay una frase bastante larga que ha sido quitada de esta Biblia, la nueva versión internacional. Mateo capítulo 6 versículo 13. Mateo capítulo 6 versículo 13. Por tal vez pensando que tal vez fue un error lo que sucedió en el Mateo capítulo 5 versículo 44, pero leemos Mateo 6:13, nos dice la oración que nos enseña Jesucristo, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La nueva versión internacional suprime la última frase de la oración. Cuando dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hasta ahí llega la nueva versión internacional, pero quita donde dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces cuando leemos la oración dice no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Eso lo quita la nueva versión internacional. El poder, la gloria por los siglos, porque Dios, porque Jesucristo es el que es dueño del reino,
del poder, de la gloria por los siglos de los siglos. Sin embargo, la nueva versión internacional nos quita esta frase final de la oración, o sea, en este caso del Padre Nuestro, que está aquí recordándonos nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13 nos dice: id pues y aprended. Estamos leyendo la Reina Valera 1960. Dice: id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido más bien a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ve qué interesante, dice la Reina Valera 1960, pero la nueva versión internacional dice: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Ahí termina la nueva versión internacional. Dice: no he venido a llamar justos sino pecadores, pero la Reina Valera nos dice a llamar pecadores al arrepentimiento. Esta palabra al arrepentimiento es quitada por la nueva versión internacional. Ahora, ¿para qué son llamados los pecadores? Cuando dice: porque no he venido a llamar justos sino a pecadores, ¿pero a qué? Al arrepentimiento. O sea, no solamente es llamar pecadores por llamar pecadores, es llamar pecadores para que se arrepientan, para que confiesen sus pecados, para que acepten a Jesucristo. Pero la nueva versión internacional le quita la palabra al arrepentimiento. O sea que he venido a llamar justos, pero nada más a llamar justos. He venido más bien no a llamar justos, sino pecadores. ¿Pero a qué? Al arrepentimiento. Eso fue quitado por la nueva versión internacional. Mateo capítulo 17, versículo 21 nos dice: Mateo 17, 21 dice: pero este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Recuerdan esa historia cuando los discípulos fueron llamados los llamaron para poder sacar un demonio, un endemoniado, liberarlo? Y no pudieron. Y vino Jesucristo después y le dice: hombres faltos de fe, hombres de poca fe. Llega y hace lo que tiene que hacer, saca el demonio y les dice: este género no sale sino con ayuno y con oración. Este versículo completo, Mateo capítulo 17, versículo 21, no existe, no está en la nueva versión internacional. Si usted lee la nueva versión, entonces llega a Mateo capítulo 17, versículo 20. Del versículo 20 pasa al versículo 22, pero el versículo 21 no está en la nueva versión internacional. O sea, es suprimido completamente. Mateo 18, 11. Mateo 18:11 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesucristo? Dice que si Jesucristo, esto tiene que ver con el plan de salvación directamente. Dice: más el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesucristo. Este versículo también fue quitado, fue suprimido completamente de la nueva versión internacional. O sea, quita un mensaje de salvación donde dice que Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Completamente el versículo. O sea que si ese versículo está en Mateo 18:11, en la nueva versión internacional pasa de 18:10 al 18:12. El 18:11 no existe en la nueva versión internacional. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo capítulo 20, versículo 16 nos dice: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Eso nos dice la Reina Valera 1960. Dice: los primeros serán postreros, los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Estas palabras, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, es quitada en la nueva versión internacional. O sea, ahí no está. Entonces, lo que pasa con esto es que se presta para que podamos creer en la redención universal, de que todos van a ser salvos, pero la Biblia dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, muchos son llamados, usted, yo, muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos, porque después del llamado que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, viene también el juicio, donde unos van a ser apartados a la derecha y otros a la izquierda. La parábola de Mateo capítulo 25, los cabritos y las ovejas, el trigo y la cizaña separados, los peces buenos, los peces malos, y así podemos ver muchas parábolas donde las personas tienen que ser
llevadas a juicio, y va a haber un juicio de separación de buenos y malos. Entonces no solamente el hecho de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirme, es el hecho de mantenerme en la fe. Por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero acá quitan las palabras, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, para poder abarcar universalmente la salvación de todas las personas. Mateo capítulo 23 y verso 14. Mateo 23, 14 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. Eso está en la Reina Valera 1960. En la Nueva Versión Internacional, este versículo tampoco aparece, es omitido completamente todo este versículo. Entonces podemos ver cómo versículos completos, mi querido hermano y mi querida hermana, son omitidos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que cuando usted compre una Biblia, tenga mucho cuidado con la Biblia que usted compra, para que no tenga una versión. En la cita que leímos al principio dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y así es realmente. Toda escritura, la palabra es inspirada por Dios. Pero ahora hay personas que están haciendo lo posible para quitar de la Biblia partes importantes, y que la Biblia no me diga realmente lo que me está diciendo o lo que Jesús quiere que sea el mensaje que llegue a mí. Por eso es importante, en nuestro tiempo, cuando hay tantas iglesias, cuando se levantan tantos hombres a guiar las ovejas, entre comillas, a pastorear, que no son llamados por Dios. Y también hay muchas versiones de la Biblia, nosotros podamos escudriñar, podamos indagar, podamos revisar qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos siguiendo, dónde estamos yendo. ¿Estamos yendo a la iglesia verdadera? La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Estamos siguiendo a los hombres correctos, aunque realmente hay que seguir a Jesucristo? Pero muchos, en lugar de seguir a Jesucristo, siguen a hombres y van detrás de ese hombre. Y si ese hombre cae a un precipicio, todos van detrás de él. Así también con las Biblias pasa lo mismo. Estamos a veces comprando, adquiriendo alguna Biblia por lo bonita que se ve, pero no realmente por el contenido que tiene. Mateo capítulo 25, versículo 13. Mateo 25, 13, Reina Valera 1960 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Reina Valera 1960. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La versión o la Nueva Versión Internacional le quitan esta palabra que dice en que el Hijo del Hombre ha de venir, y solamente dice en la Nueva Versión: por tanto agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. ¿El día y la hora de qué? En que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, está quitando palabras que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida es un hecho inminente, un hecho cierto. Jesucristo viene, pronto viene Jesucristo, Maranata. Pero la Nueva Versión Internacional le quita esas palabras donde dice en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nos quiere decir otra cosa en lugar de lo que nos quiere decir realmente la Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 35 nos dice, Mateo 27, 35, la Reina Valera 1960, dice: cuando lo hubieron crucificado a Jesucristo, cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos entre sí, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y mi ropa, y sobre mi ropa echaron suertes. La Nueva Versión Internacional le quita las palabras para que se cumpliera lo dicho por el profeta: partieron sobre mis vestidos y sobre las ropas echaron suerte. Ahí lo que están haciendo es que están quitando la profecía del Salmo 22, 18, que se está cumpliendo en Mateo capítulo 27. Ahí se está cumpliendo, porque la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron profetizadas también por los profetas en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesucristo inspira las palabras para que sea escrito donde dice las palabras de Mateo capítulo 22, del Salmo, capítulo 22, versículo 18. Entonces la palabra profética está quitada, y la Nueva Versión Internacional
quita esto y solo dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Pero cuando dice, para que se cumpliera la profecía dicha por el profeta, en este caso el Salmo 22:18, entonces eso está quitado, eso no está puesto, eso fue hecho a un lado. Vamos a leer esta cita que sigue y después de la cita vamos a tener los anuncios y vamos a tener el canto que tenemos siempre para poder seguir. Pero antes tenemos esta cita que se encuentra en Marcos capítulo 6 y versículo 11. Marcos capítulo 6 versículo 11, la Reina Valera 1960 nos dice: si en algún lugar no os recibieran ni os oyeren, salgan de ahí. Sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí esta parte que dice, cuando dice si en algún lugar, la Nueva Versión Internacional esto sí lo dice. Dice si en algún lugar no os recibieran ni os los oyeren, ni los escuchan, al salir de allí, sacúdanse en el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Pero donde dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, esas palabras están quitadas en la Nueva Versión Internacional. Están suprimidas, o sea, no existen en la Nueva Versión Internacional. Después de los anuncios, después del canto, vamos a seguir con algunos versículos más para poder comprobar de que la Nueva Versión Internacional no es una versión confiable, no es una versión fidedigna, no es una versión correcta. Yeah.
La siguiente cita la tenemos en Marcos capítulo 7 y versículo 8. Marcos capítulo 7 y versículo 8 nos dice en la Reina Valera 1960: porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacen otras muchas cosas semejantes. La Nueva Versión Internacional quita la palabra o quita el párrafo donde dice los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacen cosas semejantes. Entonces aquí nos está quitando cosas porque, o más que todo, apoyando la tradición católica de las tradiciones que ellos tienen en este caso. Entonces quitan estas palabras para poder apoyar las tradiciones también. Marcos 9:44 nos dice, Marcos 9:44, la Reina Valera 1960 nos dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este versículo es suprimido, es quitado completamente por la Nueva Versión Internacional, donde habla del castigo para las personas que no van a llegar al reino de los cielos. Dice: donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9:44 es quitado completamente, suprimido en la Nueva Versión Internacional. Marcos 10:24 nos dice: los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. La Nueva Versión Internacional le quita la palabra a los que confían en las riquezas. Solamente dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús, así dice la Nueva Versión Internacional. ¿Pero a quiénes? Aquí Jesucristo está hablando a los que confían en las riquezas. O sea que si usted confía, que si a usted le gustan las riquezas, va a ser difícil que usted entre al reino de Dios, porque todo lo que tenemos, el oro, la plata, el dinero, cualquier cosa, es porque Dios me lo ha dado. Entonces Jesucristo habla en esta manera o de este modo. Marcos capítulo 11 y versículo 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, vea lo que dice, qué interesante, qué importante. Dice, Reina Valera 1960 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué hay que hacer, mi querido hermano y mi querida hermana, para que Dios nos perdone? Hay que perdonar también. Queremos que Él nos perdone, pero no queremos perdonar nosotros. Entonces dice: porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Este versículo es completamente quitado. Este versículo no existe en la Nueva Versión Internacional. Un versículo que habla del perdón, un versículo importante, lamentablemente no existe. Marcos 13:14, Reina Valera 1960, nos dice: pero cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y sigue diciendo la cita, pero esta palabra de la que habló el profeta Daniel es quitada en la Nueva Versión Internacional. O sea, nos está diciendo que es algo que se está hablando, pero no que está escrito. Algo que se está diciendo, pero no que está escrito. Pero aquí dice de la que habló el profeta Daniel. Cuando dice de la que habló el profeta Daniel, está diciendo de la que profetizó el profeta Daniel, de la que fue escrita, la que fue inspirada por inspiración para que Daniel ya hablara de esta profecía. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional quita estas palabras. Marcos 15:28 nos dice: y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Esa es una profecía que está en Isaías 53:12, pero este versículo está completamente quitado en la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional no existe ese versículo, está omitido, está suprimido. Lucas 4:4 nos dice, y vea qué importante esa cita, dice: respondiendo Jesús les dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué sigue ahí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Nueva Versión Internacional quita este último párrafo que dice: sino de toda palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y suprime esta parte. Entonces solamente dice: no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, si no solo de pan vive el hombre, ¿de qué más vive el hombre? Si no está esto que dice después de esto, entonces podríamos decir: bueno, vivirá de otras cosas.
de otros alimentos. Pero Jesucristo no está hablando de alimentos, está hablando aquí, sino de toda palabra. Y esta frase fue quitada en la Nueva Versión Internacional. No se encuentra, no está, no existe en esta Nueva Versión Internacional. Lucas capítulo 4 versículo 8, y espero que si usted tiene una Biblia pueda leerla conmigo para que vea, para que se dé cuenta, para que estudie, para que verifique que no está realmente. Lucas capítulo 4 versículo 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La palabra que dice vete de mí, Satanás, no se encuentra, no está en la Nueva Versión Internacional. Omite esa frase, porque realmente ellos no creen que Satanás sea un ser existente. Entonces quitan esa frase, vete de mí, Satanás. O no creen que se le apareció a Jesucristo realmente allá en la cruz del Calvario, sino lo ven como una historia, una especulación. Lucas capítulo 5 versículo 38 nos dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Esa palabra, más bien esa frase, y lo uno y lo otro se conservan, está omitida, está quitada en la Nueva Versión Internacional. Lucas capítulo 9 versículo 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Para qué vino Jesucristo? No ha venido para perder, sino para salvar. Y se fueron a otra aldea. La Nueva Versión Internacional solamente dice y se fueron a otra aldea. O sea, quita la frase que dice porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Eso es quitado en la Nueva Versión Internacional, que tiene que ver con la salvación. Lucas 17:36 nos dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Esto tiene que ver con la separación de los buenos y de los malos. O sea, no todos serán salvos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero este versículo cuando dice dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, está quitado en la Nueva Versión Internacional, está omitido. Lucas 23:17 dice: tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ese versículo también es omitido en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 3 versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa palabra que está en el cielo es omitida en la Nueva Versión Internacional y solamente dice el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre, pero no dice que está en el cielo. Entonces podríamos, o sea, la Reina Valera nos dice que está Jesucristo en el cielo, pero la Nueva Versión Internacional nos dice, o sea, no nos dice realmente dónde está, sino que omite esta frase, esta palabra. Juan capítulo 4 versículo 42 nos dice: decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, la samaritana, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. La palabra el Cristo es quitada de la Nueva Versión Internacional. Dice: sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Hasta ahí llegó la Nueva Versión, pero dice el Cristo. Cuando usan la palabra el Cristo, están hablando del Mesías. O sea, este Señor Jesucristo que estaba llegando acá, del cual estaba predicando la mujer samaritana en este caso, era el que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Este es el Cristo, el Mesías, el tanto esperado. Pero la Nueva Versión Internacional le quita la palabra el Cristo. Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice, y voy a leer ese versículo es completamente quitado, todo no existe en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, la Nueva Versión Internacional quita este versículo, porque para ellos es una fábula judía lo que está hablando. Ellos lo interpretan así, entonces dicen: no pongamos este versículo, y no fue puesto, no fue agregado, sino que fue, o sea, agregado no, más bien no fue copiado, sino que fue excluido completamente. Juan capítulo 6 versículo 46,
47, disculpen. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oiga lo que dice, vea las palabras que dice. Dice Jesucristo mismo, de cierto le digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice él, el que cree en mí, haciendo referencia a él mismo. La Nueva Versión Internacional solamente dice, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿El que cree qué? La Reina Valera dice, el que cree en mí. La Nueva Versión Internacional le quita la palabra el que cree en mí, sino que pone solamente el que cree tiene vida eterna. ¿El que cree qué? El que cree en Jesucristo es el que tiene vida eterna. Para tener vida eterna hay que creer en el Señor Jesucristo. Pero la Nueva Versión Internacional le quita la palabra el que cree en mí. O sea, le quita la palabra en mí. Y solamente dejan el que cree tiene vida eterna. El que cree qué. Es en Jesucristo que hay que creer. Juan 6:69. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Nueva Versión Internacional le quita la palabra cuando dice que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que solamente pone el Santo de Dios. O sea, cambia unas palabras por otras palabras. El texto donde dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la Nueva Versión Internacional ponen que tú eres el Santo de Dios. No ponen que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el que debe venir, el que cumplía la palabra profética, el Salvador. Eso lo quita la Nueva Versión Internacional y cambia el texto por otro texto. Hechos capítulo 2 versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, la palabra o el párrafo que dice en cuanto a la carne levantaría el Cristo, o sea que Cristo iba a venir en carne, quita la Nueva Versión Internacional la palabra en cuanto a la carne levantaría a Cristo. O sea, nada más dice que lo va a levantar, pero no dice en cuanto a la carne. No está o está quitando aquí la naturaleza de Jesucristo, que Jesucristo es nacido como hombre también. Hechos 4:24 nos dice, y ellos habiendo oído, la Reina Valera dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios. Esa palabra está quitada en la versión internacional. Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay ahí. La Nueva Versión Internacional omite la palabra tú eres el Dios y nada más pone soberano Señor que hiciste el cielo, la tierra, pero le está quitando la deidad a Jesucristo en este caso. No lo está viendo como si fuera Dios, sino que le está quitando ese atributo. Hechos capítulo 8 versículo 36 y 37 nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, hablando de Felipe y el eunuco, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Qué le dice Felipe? Le dice Felipe, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa palabra que dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando le dice Felipe, la pregunta de Felipe, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa palabra es quitada, es suprimida, es omitida en la Nueva Versión Internacional. O sea que el eunuco fue bautizado, pero no tuvo que creer de todo corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, solamente fue bautizado. Eso está quitado en la Nueva Versión Internacional. Leo lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ahí termina la cita. Ahí termina la cita en la Nueva Versión Internacional y es quitada la frase donde Felipe le pregunta si cree y el eunuco le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 9:6. Hechos capítulo 9 versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La primera frase es quitada en la Nueva Versión Internacional, donde dice: el temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que haga? Eso es quitado en la Nueva Versión Internacional completamente. Hechos 20:21 nos dice: testificando a judíos y a gentiles. Hasta ahí llega la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice: acerca del arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué testificaban? Del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Versión Internacional solamente dice: testificando a judíos y a gentiles, pero quita el resto del párrafo donde dice acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es quitado en la Nueva Versión Internacional. ¿Estará correcta, mi querido hermano, esa versión o esa perversión de la Biblia, o estará incorrecta? Hechos 28:29 nos dice: cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ese versículo es completamente, no lo explicamos, pero es completamente quitado, oprimido, es suprimido más bien en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 8 versículo 3 nos dice, Romanos 8:3: porque lo que le era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Donde dice acá, en condición de semejanza de pecado, esa parte es quitada en la Nueva Versión Internacional. Ahí quita que Jesucristo viene en semejanza de pecado. Romanos capítulo 13, versículo 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Son mandamientos de Dios. No dirás falso testimonio, no codiciarás. En cualquier otro mandamiento, esta sentencia se resume: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Nueva Versión Internacional, no, o más bien quita la palabra donde dice no dirás falso testimonio. Esa es quitada de la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? No sé por qué quitan esta parte donde dice no dirás falso testimonio. Está escrita en la Reina Valera 1960, pero está quitada, está suprimida en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 14 versículo 10 al 12 dice: pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra ante el tribunal de Cristo es quitada. Dice solamente la Nueva Versión Internacional, dice porque todos compareceremos, nada más dice eso. Pero ¿dónde vamos a comparecer? La Reina Valera 1960 nos dice ante el tribunal de Cristo. Esa palabra es quitada en la Nueva Versión Internacional, o sea que quita la palabra que nos habla de que va a haber un juicio en el cielo. Antes, mi hermano y hermana, de que Jesucristo venga a la tierra en su segunda venida, antes de la segunda venida de Jesucristo, los nombres de cada persona que ha aceptado servir a Cristo van a ser revisados allá en el cielo. Cuando Jesús venga, ya los salvos son salvos y los que no son salvos no son salvos. Por eso Apocalipsis nos habla: el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo sea justo todavía, el que es santo santifíquese todavía. Porque hay un tiempo, cuando termina el juicio, en que ya no hay gracia en la tierra. Es un tiempo en que ya Jesucristo no está en el santuario celestial intercediendo por sus pecados, por mis pecados. Ya los nombres han sido revisados. Ya han sido revisados. Esa revisión es antes de la segunda venida. Por eso aquí dice que todos compareceremos ante el tribunal de juicio. Hay un tribunal en el cielo, pero la Nueva Versión Internacional quita este párrafo, esta parte. Romanos 16:24 nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese versículo completamente es quitado en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorifican pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es quitada la frase donde dice en vuestro cuerpo, más bien en nuestro espíritu, que son de Dios. Solamente la Nueva Versión Internacional dice: por tanto honren a Dios en su cuerpo, pero no en su espíritu. Esa parte es quitada. Ahora,
La Reina Valera 1960 nos dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, todo nuestro ser tiene que glorificar a Dios. Pero esta otra versión nueva nos dice solamente en nuestro cuerpo. 1 Corintios 10:28 nos dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado de Dios, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor, o porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta parte donde dice porque del Señor es la tierra y su plenitud también fue quitada en la nueva versión internacional. Me brinco algunos versículos porque ya estamos llegando al fin, para ver otros más. Efesios 3:14 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La nueva versión internacional quita la parte donde dice de nuestro Señor Jesucristo, quitando la palabra donde dice que Jesucristo es nuestro Señor. 1 Pedro 4:14: si sois vituperiados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y es quitada la parte donde dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, es quitado. Y el último que leo, porque son muchos más, pero solamente leo este último, Apocalipsis 1:11. Dice una palabra, un versículo que muchos se saben de memoria. Dicen que decía: yo soy el alfa, la omega, el principio y el último, el primero y el último. Esa palabra es quitada en la nueva versión internacional, donde dice que Jesucristo es el alfa y el omega, el primero y el último, porque Él siempre ha sido y nunca dejará de ser. Siempre ha existido, no tiene principio ni tiene fin. Pero esa parte es quitada en la nueva versión internacional. Tengamos cuidado, mi querido hermano y mi querida hermana, con las versiones de la Biblia que utilizamos. Así como se levantan pastores, así como se levantan iglesias, así también se levantan nuevas versiones de la Biblia, en las cuales nos están engañando con alguna y otra palabra, una que se oprime, una que se agrega. Y recuerde que nos dice Apocalipsis que no hay que agregar ni poner. ¿Por qué? Porque tendrán los que agreguen o pongan el castigo del fuego eterno al final en su vida. Que Dios les pueda bendecir y que hayamos aprendido en este estudio.